Puede darle palmas al Rey de Reyes, señores y señores. Amén. ¿Cuántos están listos para la palabra? Amén, amén. La semana pasada iniciamos una serie, le pusimos como nombre el Sermón del Monte, ¿de acuerdo? Y esa serie está escrita en el Evangelio del libro de Mateo, o sea, de la carta de Mateo, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Es un sermón que el Señor dio. Pero ¿por qué lo dio? Él lo dio hacia sus discípulos, porque Él estaba viendo precisamente la manera en que el pueblo judío precisamente estaba siendo mal enseñado, ¿de acuerdo? Estaba siendo mal enseñado. Dígale que está al lado, el pueblo judío estaba siendo mal enseñado, ¿de acuerdo? ¿Sale? Y habían tres grupos, ¿sí? Dos grupos religiosos en aquel tiempo: los fariseos y los seduceos, ¿de acuerdo? Ellos eran un grupo religioso, pero habían unos profesionales. Había como una profesión que se le conocía como los escribas, ¿de acuerdo? Los escribas formaban parte del grupo de los fariseos, ¿de acuerdo? Y estos escribas y fariseos eran los que constantemente, ¿de acuerdo?, tentaban al Señor. ¿Por qué? Les quiero comentar que el grupo fariseo, de solo los primeros 5 libros de la Biblia, solo de esos 5 libros, ellos de los 10 mandamientos ya habían escrito 613 leyes más aparte de las 10, solo de los 5 libros, ¿de acuerdo? 613 leyes. Y solo del mandamiento precisamente de santificarás el sábado, precisamente, ¿sí? Ya ellos tenían escrito 39 mandamientos más, solo de ese, ¿de acuerdo? Entonces el Señor vino y empezó con los discípulos a enseñarles precisamente, a darles las enseñanzas. Y la semana pasada vimos primeramente, Él comenzó hablando de las bienaventuranzas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sale? Entonces, la primera bienaventuranza que el Señor dio, ¿cuál es? A ver si se acuerdan. ¿Bienaventurado qué? Los pobres, ¿qué? Los pobres de espíritu, exactamente. Recuerden de eso, la semana pasada vimos los pobres de espíritu, ¿de acuerdo? Es la primera bienaventuranza que vimos, ¿sí? Porque de ellos es ¿qué? El reino de los cielos. Ya de la semana pasada, voy a dar un breve resumen para que no se pierda. Pobres de espíritu, no hablábamos que aquellas personas que no tenían economía, no hablaba nada que ver con la economía aquí. Hablaba de los pobres de espíritu, aquellos que reconocían que a pesar de tener cosas, de tener aquí en la tierra, por ejemplo, posesiones, el pobre de espíritu, aquella persona que entendía que con nada podía pagar la salvación y la redención de Cristo Jesús. Aquel que reconocía, que decía, ¿sabe qué, Señor? Con nada puedo yo pagarte lo que tú estás haciendo por mí, el perdón de pecados, ¿de acuerdo? Mi salvación. Ese es un pobre de espíritu. Aquel que verdaderamente, les puedo poner el ejemplo, 2 ejemplos. Por ejemplo, hay un ejemplo bíblico de un fariseo y un publicano. Donde el fariseo, los dos llegaban a la sinagoga a orar, y el fariseo llegaba: Señor, heme aquí, porque no soy como aquel publicano que es pecador. Heme aquí, Señor, porque no soy como aquel publicano que no diezma, yo sí. Ese no era un pobre de espíritu, era una persona arrogante. Mas sin embargo el publicano decía: heme aquí, Señor, que soy pecador, postrado a tierra, sin siquiera tener los ojos para voltear hacia el cielo. Es una persona, precisamente, quiero que me entiendas, es una persona pobre en espíritu. No habla de pobreza, por favor, esa es parte primordial e importante. Según la bienaventuranza, sí dijimos que bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. ¿De acuerdo? Los que lloran porque recibirán consolación. Y hablábamos de no todos los chillones, porque hay mucha gente que viene aquí y derrama lágrimas de cocodrilo. Hay 2 tipos de llanto: un tipo de llanto que viene hacia remordimiento, y otro que es de parte del mundo, que viene a remordimiento. ¿Y eso qué?
propicia muerte, pero la tristeza de Dios, el llanto que provee Dios es para arrepentimiento, ¿de acuerdo? Y eso es para vida, lo que vimos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Habla de los que lloran, pero los que lloran precisamente por reconocer que han estado mal, bajo pecado, y llora precisamente y reconoce precisamente ellos que han fallado delante de Dios. De esos ellos van a ser consolados porque hay un arrepentimiento genuino en sus vidas. ¿De acuerdo? Número 3, bienaventurados los mansos, ¿sí o no? Los mansos, porque ellos ¿qué? Recibirán la tierra por heredad. Mansos, esa es parte importante. Manso, mansedumbre, habla uno de los 9 frutos del Espíritu Santo. Mansedumbre, el ser manso hablábamos de qué, de tener dominio propio, un dominio propio. No es de andar todos como los escribas en aquel tiempo, que había unos escribas llamados los escribas sangrantes, que se tapaban los ojos para no pecar y andaban golpeándose entre los muros y la gente, y todos golpeados, mayugados y sangrando. No se trata de eso, de que nos pongamos dos ¿cómo le va? Orejeras o el bozal para no decir cosas, para no pecar. No, hay que aprender a dominar nuestra alma, hay que aprender a dominarnos nosotros delante del pecado, ¿de acuerdo? Aprender a decir no, dominarnos, eso es, habla los mansos de corazón, porque eso van a heredar, sí, la tierra, van a tener la tierra por heredad, sí, mansos de corazón, aquellas personas que verdaderamente, sí, pueden aprender a dominarse delante de ¿qué? El pecado. Lo que tenemos que comprender nosotros, los mansos de corazón. La vez pasada le decía yo que no le cambiara la A por la E, ¿de acuerdo? Porque eso ya es otra cosa, diferente. Sí, el ser manso es que nuestra fuerza esté canalizada para las cosas buenas de Dios, pero siempre dominando nuestro temperamento, Eso es parte primordial importante, ¿de acuerdo? Y por último, hablamos precisamente sobre bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ¿de acuerdo? Hambre y sed de justicia, ¿de acuerdo? Es lo que el Señor quiere, que nosotros precisamente tengamos que hambre y sed de justicia, que seamos justos, que andemos por la calle precisamente, ¿sí? De manera justa, no haciendo injusticias, ¿de acuerdo? Es parte importante. Yo siempre he dicho, tú por ejemplo, tú eres cristiano y tienes un negocio, vende lo justo, el precio que sea justo, ¿de acuerdo? Sin estar haciendo truanerías, de que los hay. Yo conozco gente que de repente, por ejemplo, vende las cosas mal, y para colmo, sí, por eso el Señor, muy molesto, más adelante en la Biblia, Él llegó a sacar a los cambistas y vendedores, precisamente, de la sinagoga, porque eran no justos, hacían cada tranza, y esos no tenían hambre ni sed de justicia, ellos tenían sed y hambre de injusticia, cometían las injusticias más grandes, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que tener hambre y sed de justicia, ¿de acuerdo? Siempre. Y hoy vamos a ver las últimas 5, ¿de acuerdo? Las últimas 5. Y para esto vamos a leer el texto, y vamos a leer el texto en Mateo capítulo 5, versículos del 7 al 12. ¿De acuerdo? Y dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿De acuerdo? Muchos enseñan nada más 8 bienaventuranzas, pues yo la última le puse como 9 también, porque es interesante entender eso, ¿de acuerdo? Si sabemos nosotros estas bienaventuranzas, por ejemplo, de Dios, de parte de Jesús, por ejemplo, Él lo pronunció frente a sus discípulos y frente a sus seguidores, y Él manifestó las características del corazón de los que le glorifican, de los que glorifican a vuestro Padre que está en los cielos, y son rasgos de carácter que Él siempre va a reconocer y va a bendecir, ese rasgo de carácter. Él quiere que nosotros esos 9 rasgos de carácter nos las tengamos muy bien presentes, de manera constantes.
el poder de nosotros de entender eso. Yo tengo que ser pobre en espíritu, tengo que ser, sí, manso, tengo que ser, ¿qué? Llorón en cierto momento, pero llorar por arrepentimiento, no por cualquier cosa. Y tengo que ser, ¿qué? Justo, tener hambre y sed de justicia. Pero también nos habla de esos rasgos de carácter. Pero cada una de esas bienaventuranzas va dirigida a un grupo específico de personas que están desarrollando la cualidad, ahora sí que la gracia, una cualidad dada bajo la gracia del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Y es precisamente que de eso se trata, de desarrollar el carácter de Dios que desea ver en sus hijos. Y cada grupo de bienaventuranzas promete que va a recibir bendición. ¿De acuerdo? Y hoy vamos a terminar de ver las siguientes 5. Y la primera que vamos a ver, la quinta bienaventuranza es: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿De acuerdo? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, ¿qué? Ok. En Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37, ¿de acuerdo? Es la otra, es la número 2. ¿No está ahí en la computadora? ¿Sí? Entonces no lo grabé, ¿o qué? Sí. Sí, perdón. Es que puse el resumen antes. No me acordé que había puesto el resumen. Ok. Bueno, vamos a hablar de algo muy importante. Vamos a hablar sobre precisamente el Lucas 10, 25 al 37. Dice que había un intérprete de la ley que se levantó y dijo al Señor para probarle, le dijo: ¿qué está escrito en la ley?, le dijo él. ¿Sí? ¿Cómo lees?, le dijo el Señor. Y aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás, le dijo el Señor. Pero este compa, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: bueno, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Vale? Y el Señor le da una parábola, ¿de acuerdo? Le da la parábola del buen samaritano. Y le empieza a decir el Señor: he aquí, dice, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Y estos ladrones le despojaron y se fueron dejándolo ahora sí que medio muerto. ¿De acuerdo? Medio muerto, no estaba muerto, sino medio. ¿Sale? No estaba totalmente muerto, sino medio muerto, ¿de acuerdo? Entonces dice que descendieron 3 personajes. Primeramente descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole simplemente, ¿qué hizo? Pasó de largo. ¿De acuerdo? El segundo personaje dice que fue un levita, ¿de acuerdo? Un levita. Y así mismo ese levita, llegando cerca de aquel lugar también, viéndolo simplemente, ¿qué hizo? Y también pasó de largo. Estamos hablando un sacerdote, una persona que se supone que debería tener misericordia en su corazón. ¿Me explico? Una persona que verdaderamente tenía que tener esa misericordia. El levita, estamos hablando de una persona que ministraba en un templo, que ministraba a Dios y que también había que tener misericordia en su corazón, pero los dos, ¿qué hicieron? Se pasaron de largo. Y muchos ya pusieron a ver y dicen: ay, que Dios te bendiga todavía, ¿no? Porque creemos muchas veces que solo por decirle a la persona que Dios te bendiga, con eso ya, más que suficiente. A veces creemos que solo es de palabra. Sí, no es así. Cuando tú digas que Dios te bendiga, primero ponte a pensar tú, ¿de qué manera yo primeramente lo puedo bendecir antes de decirle nada más que Dios te bendiga? No digo que no se lo digas, pero ten el pensamiento que de alguna manera tú vas a bendecir a la persona, porque es muy fácil decir que Dios te bendiga. Bien decía un exgobernador que teníamos aquí nosotros: hechos, no palabras, porque las palabras decimos, ¿no? Dios te bendiga, sí, Dios te bendiga, pero ¿qué? ¿No hay la manera de que tú la bendigas? Tenemos que aprender eso. Pero esos copas no mostraron nada de misericordia. Pero hubo un samaritano, imagínate, un samaritano. El samaritano en aquel tiempo era enemigo del judío.
El samaritano veía mal a los judíos. Eran archirrecontraenemigos. Y más, sin embargo, este enemigo, este samaritano, llegando cerca de aquel lugar precisamente, iba camino y lo vio, y viéndole, fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Y acercando, ¿sabes qué hizo? Vendó sus heridas, le echó aceite y vino. En aquel tiempo conseguir aceite era caro, no es como aquí ir a la tienda de conveniencia y comprar tu aceite y comprar tu botella de vino. No había Oxxos en aquel lugar en ese tiempo, ¿no? No podía, no, y se fue al Oxxo y compró una botella de vino y aceite y le echó. ¡No! Quizás era su último sustento que tenía para el camino o algo así, ¿de acuerdo? ¿Y ya qué hizo? Le echó aceite y vino a las heridas, ¿sí? ¿Y qué hizo? No lo dejó nada más ahí. Agarró, lo colocó en su cabalgadura. No le importó si se iba a manchar de sangre, o porque muchos de nosotros tenemos un carrito último modelo y decimos, ay, es que si lo subo va a manchar mis vestiduras. No, mejor no hay que se quede. Ay, es que si lo subo, ay, pobrecito, y es que a lo mejor ya tardó mucho y ya hasta huele mal y va a apestar mi carro. No, mejor no. O en el transcurso del camino se va a vomitar. No, mejor no. No, él lo subió a su cabalgadura. ¿Y sabe qué? Dice que agarró y lo llevó a un mesón, un hospital. A lo más cerca en ese tiempo era un mesón. Quizás era en ese tiempo el mesonero tenía cualidades de cómo poder curar a las. No había hospitales, no es aquí como acá que tenemos la clínica de acá por el hospital tan cerca. No, allá no había esas clínicas tan cerca. Lo llevó a un mesón. Y ahí pidió precisamente, agarró y le dio 10 denarios al mesonero y le dijo, cuídale, todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y Jesús le hace la pregunta a ese escriba, le dice, ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. ¿De acuerdo? Es parte importante. Dios no nos puede dar lo que no tenemos. Y es por eso que para llamarnos a ser misericordiosos, primeramente nos mostró misericordia a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser misericordiosos con otros. El libro de Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia somos salvos. Somos bienaventurados precisamente por esa misericordia que Dios nos dio. Y si Él es grande en misericordia, ¿por qué nosotros no podemos ser así? Tenemos que ser nosotros de esa manera. Y Él nos muestra precisamente su misericordia, sobre todo cuando fallamos. Y también en el libro de Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 38, nos muestra una historia que muchos conocemos, la parábola del hijo pródigo. Ese hijo era un hijo menor que de repente llega con el padre y le dice, papá, ya no me gusta San Cristóbal, todo feo, una plaza chiquita, la verdad, no hay ni a dónde ir, el tráfico está pesado. Y aparte, pues es que pues, tú tienes paga, papá, pues que no me das la herencia que me corresponde. Imagínate, en aquel tiempo, exigir la herencia antes de, y también ahorita en estos tiempos, exigir herencia a los papás antes de que mueran es un pecado grande eso de decir, papá, ¿por qué no me heredas antes de que te mueras? Óyeme. Son cosas muy diferentes. ¿De acuerdo? Y este cuate lo hizo. Papá, dame la herencia que me corresponde. Dice que el Señor, al ver que le había exigido, lo que hizo es, tenía dos hijos, el menor y el mayor, y lo que hizo fue repartirles la herencia a ambos. Y este pequeño agarró y se fue de casa. Así que despilfarró su herencia. Como nunca la había trabajado, no sabía lo que costaba, lo despilfarró.
antros, mujeres. Y muchas veces cree que lo heredado va a durar mucho y no es así. Recuerda, el que no sabe administrarla, el que no sabe lo que cuesta ganarse un peso, se lo gasta. Si no, pues tenemos de ejemplo nuestros hijos de repente, ¿no? Pues le dice a su hijo, papá, dame 20 pesos para ir a la tienda. Y no gasta 20. A veces dice, ¿no tienes más? Y gastan 30. Y no se ponen a pensar y si van a ahorrar o no van a ahorrar cuando menos un porcentaje X. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ellos nunca han trabajado y nunca les ha costado ganar el dinero. ¿De acuerdo? Eso es parte importante. ¿Sale? Este cuate lo desperdició. Y llegó un momento en aquella región donde él se fue que llegó y vino una pobreza grande y una hambruna. Y él, al no tener ya dinero con qué alimentarse, con qué pagar su hospedaje, dice que fue, sí, y consiguió un trabajo para cuidar cerdos. Imagínense, para cuidar cerdos, se fue a vivir al lado de un chiquero. ¿Cuántos les gustaría vivir al lado de un chiquero? Pues yo no. No. Hemos ido por ahí allá por Villaflores, hay un lugarcito muy padre, muy bonito, unas albercas por ahí, que simplemente tienen gallineros y chiqueros cerca. Y cada que viene el aire así, se siente un olor aromático de unción así. Y uno se quiere poner ganchitos acá en la nariz, ¿de acuerdo? ¿Sale? Es feo vivir cerca de un chiquero, ¿de acuerdo? Y más cuando no están mal, cuando no están bien aseados. O simplemente cuando vamos en la carretera y de repente usted empieza a oler que huele a kush, ¿de acuerdo? Y se va usted acercando y lleva un camionzote lleno de cerdos allá adelante, ¿no? No le ha tocado. ¿Y cómo huele de bonito, no? De rico, ¿no? Nadie le gustaría. Pues este cuate se fue a trabajar ahí. ¿Y sabe qué es lo peor? De que no le daban de comer y se peleaba o le daban de comer muy poco. Y dice que se peleaban las algarrobas. O sea, se peleaba el achigual con los cerdos para poder comer. Dice la palabra y vuelto en sí. En pocas palabras, una persona que va a malgastar su dinero, una persona que empieza a trabajar de esa manera, está loco. ¿No es cierto? Por eso dice la palabra y vuelto en sí. O sea, estaba loco y volvió en sí. Como que dijo, ay, ¿qué hago aquí? Como que despertó después de su mal sueño, de su pesadilla. ¿Qué hago aquí? Dice, en la casa de mis padres, muchos obreros, muchos siervos. Regresaré a la casa de mi padre y le diré, si yo no soy digno de ser llamado, hijo, hazme como uno de tus siervos. Pero ¿sabe qué? Cuando dice que cuando él iba caminando, el padre lo vio a lo lejos. Él no tuvo que llegar hasta el padre, sino que el padre corrió, el momento que venía lejos, corrió hacia donde estaba él, lo abrazó. ¿De acuerdo? Y el hijo le dijo, padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Él iba con la convicción de ya no ser hijo, sino un siervo. Pero más sin embargo el padre le dijo a los sirvientes, colóquele un anillo, buenas ropas, maten el becerro más gordo que tenemos ahí, que el que teníamos. ¿Qué cree que movió a ese padre? La misericordia. La misericordia. ¿Usted cree que ese hijo no obtuvo una buena enseñanza? Así como el padre tuvo una gran misericordia con él, ¿no cree que ese hijo también en su corazón, a partir de ese momento, ¿sí? Al recibir misericordia, él tiene que ser misericordioso a partir de ese momento? Bueno, ¿cuánto no nos ha perdonado el Padre? ¿Cuántos de nosotros no tuvimos en el mundo, sí, comiendo algarrofas, comiendo la porquería del mundo, drogas, alcohol, prostitución, adulterio? Pero sin embargo venimos a los brazos de papá y papá no nos dijo, ¿sabe qué? Salte de aquí, pecador. Nos recibió con los brazos abiertos. Dijo, bienvenido, hijo mío, a la casa del Padre. Ya recibiste la misericordia de papá. Pues te corresponde a ti, ¿qué? Ser misericordioso como él es. Es un buen ejemplo del hijo pródigo para que nosotros podamos alcanzar esa misericordia. Y entender precisamente que nosotros tenemos que también ser, ¿qué? Misericordiosos. ¿Para qué? Para poder recibir misericordia más adelante. Seamos misericordiosos. A veces endurecemos nuestro corazón. ¿Por qué? Por la gente, por lo que la gente dice, por la gente habla. Ya no le debo dinero a esos de la calle, ¿sí? Están más ricos que tú, puro pedir son. Y a veces en nuestro corazón él trae eso, ay, ya, Dios. ¿Ves? Que no nos interese nosotros si damos
¿Y a quién le damos? Acordémonos que Dios nos va a pagar esa misericordia. Seamos misericordiosos. No nos pongamos a pensar, es que le voy a hacer un mal, tú no te preocupes. Dios sabe, tú dalo de corazón, haz misericordia. ¿De acuerdo? Haz misericordia. Y aquel Señor, si esta persona hace mal con la misericordia que tú le diste, ya que Dios se encargue de él. Pero tú, da misericordia. ¿De acuerdo? Esa es parte primordial importante, ¿sí? Llega alguien a tocar a tu casa y no tiene usted una monedita, si tienes comida, dale un plato de comida, a lo mejor si es una persona alcohólica, no le des el dinero para que siga tomando alcohol, pero sí sácale un plato de comida y no le saques de lo que te sobró, porque a veces decimos, ay, creo que se está echando a perder esa comida en el refri, ahí se lo va a dar. No, no le des sobras. Por favor, esa es parte importante. Aquí lo aprendimos nosotros, de repente no tenemos y unos huevos medio revueltos ahí, le hacemos huevos revueltos, pero recién hechos, dos tortillitas y un su vaso de agua o de café. Pero eso es tener misericordia de ese tipo de personas. Tengamos misericordia. Misericordia con los niños, misericordia con los que están en el hospital, misericordia con los que están en la cárcel. Lo que el Señor ponga en tu corazón. ¿De acuerdo? A veces queremos hacer de todo y no hacemos nada. No, enfócate en una cosa nada más, pero hazlo. ¿De acuerdo? Eso es precisamente que nosotros hagamos misericordia. Esa es la iglesia afuera de lo que lo vamos hace tres domingos. El ver hacia afuera. No una iglesia de 4 paredes, sino una iglesia donde podamos hacer cosas allá afuera. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Número 6. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Quiero decirte que esta es la mayor de las bienaventuranzas. Es la mayor. ¿Y sabes por qué? ¿Cuántos de ustedes tienen como anhelo ver a Dios? Todos. Yo quiero llegar a ver a Dios. Mi anhelo es llegar y estar enfrente de Él. Y tengo muchas preguntas, ¿no? Pero bueno, ahí después ahí les voy a hacer una prédica con las preguntas que yo quiero para Dios, ¿no? ¿De acuerdo? Señor, ¿por qué creaste a las suegras? Ah, mentira, ¿no? No, pero son muchas preguntas que uno puede, pero quiero llegar a ver a Dios. Esa es parte importante, ¿no? Entonces, el que es hijo de Dios, lo más grande precisamente es, a mí me pasó muchas veces, yo cuando me fui a estudiar fuera, uno de los anhelos más grandes que yo tenía era estar de vacaciones para poder venir a casa y poder ver a mis papás, a mis padres. Ese era el anhelo, el pasar, aunque yo me pasara, a veces era tan hermoso que de repente mi papá me decía, ¿quieres venir en Semana Santa? Sí, aunque eran 4 o 5 días, pero era de anhelo el hecho de agarrar el camión, aunque vinieras toda la noche en el camión incómodo y toda la agitación, pero estar el otro día ya viendo a tus papás y estabas aquí, no sé, jueves, viernes, sábado y el domingo ibas de pelota de regreso. Era un anhelo. Entonces, lo visto como hijos de Dios, tenemos que tener ese anhelo en nuestra vida de decir, yo quiero ver a papá Dios. Ese es mi anhelo. Y por otro digo que es una de las grandes bienaventuras. Pero para ver lo que necesitamos, tener un corazón limpio. Tener un corazón limpio, ¿de acuerdo? Es parte importante. En Lucas capítulo 18, versículo 15, ¿de acuerdo? Habla precisamente que en una ocasión los judíos traían al Señor a los niños para que los tocase, dice. Y lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Dijeron, ¡ey! ¿Vale? Mas Jesús dice, llamándolos, dijo, dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará. Yo el día que estaba preparando el tema me pregunté y empecé a investigar, dije yo, ¿por qué los discípulos le impedían que los niños llegaran a tocar a Jesús? Y nos podíamos dirigir porque luego te das cuenta, ¿no? ¿Será que tenían razón los de la religión tradicional que estaban en pecado? Y no podían tocar con su pecado al Señor. No era por eso. ¿Sabe por qué? Porque el judío
tenía la idea o el pensamiento de que un menor de 12 años todavía no podía entender las cosas del reino. Simplemente que no podía entender verdaderamente lo que Jesús, lo que un profeta podía enseñarles. Y por esa razón esos niños no podían estar en una reunión para adultos, ¿sí me explico? Por esa razón no le permitía. Pero había muchas personas, por ejemplo, de los judíos, que como todos, ¿no? Que aquí viene X persona, por ejemplo, y ay, viene un influencer de YouTube y todos quieren estar ahí. Y del presidente de la República, y ya, como si con la foto les viera dar una buena beca, ¿no? O algo diferente. ¡Claro que no! Y así pensaban ellos, se acercaron a los niños para hacer. Pero que los discípulos, no, los reprendieron. Y Jesús que digo, déjenlos que vengan. Y no para bendecidos, porque el X película le ponía manos, no, simplemente para abrazarlos. Para abrazarlos y para poner un ejemplo a los discípulos, decirle, que venga. ¿Y por qué un niño? Porque un niño es limpio de corazón. Un niño es limpio de corazón. Por mucho de que tú le vas a querer ensuciar el corazón a un niño, difícilmente se va a ensuciar. Te voy a explicar el por qué. Tú agarras a un niño, por ejemplo, de 2, 3 años, y a lo mejor le das sus 2 nalgadas y justamente así, ¡tra! ¿Usted cree que el niño va a decir, te odio con odio jarocho? Ya nada más te voy a besar, nunca más te voy a abrazar. No, porque no hay maldad en su corazón, es un limpio de corazón. Al rato ya te anda abrazando y apapachando nuevamente. Así tú le pidas o no le pidas perdón. No guarda odio, rencor y resentimiento, ¿de acuerdo? Esa es esta parte importante que nosotros tenemos que entender. Es un limpio de corazón, ¿de acuerdo? Entonces, todo niño al nacer es puro, limpio, inocente. Y él puede llegar a la presencia del Señor. En la religión tradicional te dice, cuidado, los tienes que bautizar rápidamente porque si se muere y no lo has bautizado, se va a ir al infierno. ¿Cómo vas a creer? Una gran mentira, una gran falacia, es mentira. ¿De acuerdo? Nada de eso. El niño no necesita arrepentirse de nada ni ser bautizado antes de tiempo. Es cuestión de otro tema, pues, pero conocimiento general para que entiendan un poquito sobre eso, ¿no? El niño simplemente, cuando ya tiene conocimiento y es adulto, es cuando él decide precisamente si quiere bautizarse, si se arrepiente de los pecados y si recibe el Señor en su corazón, ¿de acuerdo? Pero mientras él sea niño, él simplemente tiene ganado el reino de los cielos como tal, ¿de acuerdo? Es parte importante, ¿sale? Y por eso el Señor enfatizó mucho, ¿sí? ¿Qué enfatizó? Solo los que son como niños, les dijo, entrarán en el reino de Dios. Solo los que son como niños, ¿de acuerdo? Es parte importante. Entonces, no nos hagamos, porque muchos queremos vivir en esa etapa, ¿no? Y estamos solo 33 años, queremos seguir siendo niños de mamá. No, tampoco se vale. Muchos de ahí, ya ahora está de moda, ¿no? Eso de que no, 33, 40 años queremos todavía estar así de, no, tenemos que entender que tenemos que cerrar ciclos, hay etapas, ¿de acuerdo? Importante que tenemos que entender eso, ¿de acuerdo? Dios no les gusta ahora sí que los solteros empedernidos, así que busque la manera de, después de los 25, 30 años, busque por favor ahí cómo salir de la casa de mamá, ¿de acuerdo? Es parte importante, por favor, ¿sale? Entonces, pero hay un problema, el problema es que a medida que un niño va creciendo, el pecado y la maldad va ocupando esa inocencia y ensucia ¿qué? El corazón. Ensucia el corazón y eso que pasa que enfría nuestra relación y nos separa de Dios. Salmo 24 del 3 al 5 dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su alto lugar? ¿Y qué dice? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño, ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Dos cosas: los falsos, los mentirosos, los engañadores. Cuidado, a ver, nosotros somos de los que una mentira piadosa. No, mentira es mentira. O aquellos que, te lo juro, con el
Hermanos de Dios, no entres en discusiones, porque eso qué, ya supieron cuántos, 25 van, que querían ser candidatos, 25 hasta la fecha en la Ciudad de México, que han perdido de la vida, eran precisamente candidatos. Eso es paz. Eso es paz, ¿no? Entonces nosotros oremos, porque el que ponga el Señor sea el adecuado. Pero es que oramos lo mismo por el que quedó ahorita, y Dios sabe por qué pasan las cosas y qué va a trabajar, y qué está trabajando con cada uno de nosotros como pueblo. Él sabe y Él sabrá. Nosotros simplemente dejemos que Dios sobre. Él está trabajando, Él está haciendo. ¿De acuerdo? Él está preparando el camino para cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Y Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieres amor los unos a los otros. Amémonos. Y si hay amor, va a haber paz. Si no hay amor, va a haber contienda, va a haber pleito, va a haber por todos lados. ¿De acuerdo? Entonces, amémonos los unos a los otros. Octava bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución. Persecución viene del griego antes. Yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la nuestra. Entonces, dice usted: no quiero que me persigan. No, si a Jesús lo persiguieron, también a usted lo van a perseguir. También a usted lo van a perseguir. Simplemente el hecho, muchos de nosotros tenemos el temor de decir en nuestro trabajo que somos cristianos, porque la primera persecución que va a decir: ay, aleluya, mochilón. A muchos no nos gusta. No estamos dispuestos a qué, a que nos digan eso. Usted tiene que estar dispuesto desde ahí. Tiene que estar dispuesto. Es parte importante. ¿De acuerdo? Es diferente a que le digan: ¡ay, va el ladrón! A ese tipo de persecución, pues no. ¿De acuerdo? Es parte importante. Ahora, aquí no dice que son bienaventurados aquellas personas que sufren persecución por su estilo de vida. ¿De acuerdo? Como un famoso youtuber ahorita que está perseguido, pero por su estilo de vida. ¿De acuerdo? Por hacer las cosas mal. Por arrogante. Por su religión. ¿De acuerdo? Hay personas que te van a perseguir por tu religión, por su preferencia sexual. ¿Cuántos no son perseguidos por eso? Por tu preferencia política, por los delitos que has cometido. Primera de Pedro 2:20 dice: pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis. Pocas palabras. Si eres perseguido por pecado, eso no es precisamente no es bienaventuranza. ¿De acuerdo? Déjame decirte, ¿sale? No eres bienaventurado por eso, sino por hacer lo bueno. Y muchas veces odiar. Y muchos de nosotros vamos y confrontamos a la persona: es que estás mal, te vas al infierno. ¿Quién eres tú? Para mandar al infierno a la persona. ¿De acuerdo? No eres nadie. Oh, es que eres idólatra. No. Deje las personas que a lo mejor usted cree que son idólatras, déjelos. Ore por ellos para que el Espíritu de Dios transforme la vida.
Pero simplemente cuidado. Muchos se hacen odiar por otras creencias, otras religiones, pero se hace odiar por ser así. Usted demuestre el amor. ¿Saben lo que me hizo transformar a mí? No fue que me hayan dicho que yo estaba mal o que estaba en la religión equivocada. ¿Saben qué me hizo transformar a mí? De esa manera trabajamos acá. Me hizo transformar el conocer el verdadero amor de Dios. Eso es lo que transformó mi vida. En ningún momento me di cuenta en qué momento dije yo amo a Dios más que todo lo demás. Transformé mi vida y cambié todo lo demás solamente por mi Cristo. Pero en ningún momento nadie me habló de que eso es idolatría, eso es pecado, te vas al infierno. No. Y los que llegaron a decirme así, gracias a Dios no están, ¿no? Nunca les hice caso. Pero no se trata de eso. No se trata de eso. Es ser legalista. ¿De acuerdo? Y muchos creen que de esa manera. Y no, Dios, a mí muéstreme un texto de Jesús haya llegado y ella haya hecho eso. No. Él dijo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. No dijo arrepentidos porque Jesús se va a ir al infierno. No, nunca utilizó la palabra infierno él. ¿De acuerdo? Es lo que tenemos que entender. ¿Sí? Porque nosotros en sí no somos nadie como para mandar al infierno a nadie. Si el mismo Dios dijo que no condenaba a nadie, ¿qué más nosotros tenemos que condenar a nadie? No podemos condenar a nadie. Y eso no es sufrir persecución. Eso lo sufrimos. Como americano en Cuba. Pero nosotros vivamos como en el cielo en la tierra. No como mundanos. ¿De acuerdo? El mundo nos va a aborrecer, claro que nos va a aborrecer. ¿Por qué? Porque va a ver que eres prosperado, que eres bendecido. Porque va a ver que en tu casa hay paz. Y hay los envidiosos. ¿Por qué no se pelea con su mujer?
le voy a meter un chisme de su mujer para que se pelee. Y cuidado, porque el enemigo puede trabajar por los chismes. Pero si usted confía en su esposa, si usted confía en su familia, confía con el que usted comparte, no tiene por qué hacer caso de las vituperaciones que vengan de afuera. Entendiendo que usted es del cielo. Es lo que tenemos que entender. No vivamos de esa manera. El enemigo utiliza muchas maneras de querer que romper la paz en tu casa. Y de esa manera te aborrece. El enemigo lo tienes como ahorita, como él, mira, dice, su lema de él es divide o vencerás, divide o vencerás, divide y vencerás. Eso es, dividir y vencerás. Cuidado. Por eso es que está rompiendo familias, rompiendo matrimonios, por eso es que está precisamente rompiendo relaciones, hermanos, familiares, entre amigos. Tenemos que tener cuidado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? El primer pecado que se vio en el huerto del Edén se llamó mentira, por medio de la serpiente hacia Eva. No es mentira. Satanás es el padre de la mentira. Y por eso dice ahí, bienaventurados sois. ¿De acuerdo? Es lo que te dice al último, ¿de acuerdo? Que te está diciendo, cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, ¿qué? Mintiendo, mintiendo. Van a utilizar mentira contra nosotros, ¿de acuerdo? Nos van a vituperar con mentira, nos van a hacer que nos persigan por medio de la mentira. Por medio de la mentira va a haber mucho mal contra nosotros, pero ¿sabe qué? Somos bienaventurados, gocémonos porque Dios precisamente, ¿qué? Está con nosotros. Dios precisamente, ¿qué? Nos va a dar un galardón hermoso en los cielos. ¿De acuerdo? Primera de Pedro, capítulo 3, capítulo 4, versículo 3 y 4 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriaguez. Dios tiene para nosotros. ¿Y cómo tenemos que seguir? Firmes. Y esas 9 bienaventuranzas es más precisamente lo que el Señor, el principio del sermón del monte, donde el Señor quiere que nosotros llevemos esas 9 características en nuestra vida, para que de esa manera precisamente podamos nosotros, ¿qué? Ser conforme al corazón de Dios. Ser conforme al corazón de Dios. Es la manera en que Dios quiere que nosotros seamos. ¿De acuerdo? Esa es la gracia.
Eso es obtener la gracia de parte de Dios. Entender verdaderamente que hay que pagar ese precio. ¿De acuerdo? Ese precio. Entonces, sea un pobre rico. Y hablamos pobre, el decir, ¿sabe qué, Señor? Soy rico porque tengo tu amor, tu salvación. Y pobre porque no tengo con qué pagarla. ¿De acuerdo? Cuando llega a ti ese pecado, llora. Vas a ser consolado. Pero llora por el arrepentimiento que va a venir a tu vida. Sé manso de corazón. ¿De acuerdo? Van a venir cosas a tu vida. Mantente de esa manera, controla tu carácter, controla tu temperamento, perdón. Sé manso de corazón. ¿De acuerdo? Es parte primordial. Es sed y hambre de justicia. Hambre y sed de justicia. Sé justo en todo lo que hagas. ¿De acuerdo? Misericordioso para que recibas misericordia. Es parte primordial. Sé de corazón limpio. Es parte importante. ¿Quieres ver a Dios? Sé de corazón limpio. ¿De acuerdo? Con tu vida. ¿Sí? Mantén la paz. Esa es parte importante. Seamos pacificadores. Queremos que la gente nos diga, este es un hijo de Dios. ¿De acuerdo? Que nos llamen hijos de Dios. Seamos pacificadores con nuestras vidas. ¿De acuerdo? Simplemente no nos metamos en chismes de nada. No nos metamos en cuestiones. Yo les siempre he dicho que hay tres cosas: fútbol, política y religión. Por ejemplo, cuando te pregunten, ¿qué religión es usted? Yo no tengo religión, yo tengo relación. Mi relación es con Cristo. Y no persigo ninguna religión. Porque la religión es la que ha dividido al mundo. La religión dice tener la verdad y la mera verdad no tiene nada. Pero cuando tú conoces al verdadero, a la verdad, tú te relacionas con Él. Y tienes una relación con Él, que es Dios. Él es el camino y la verdad y la vida. Y eso es tener una relación con Él. ¿De acuerdo? De adelante vamos a ser perseguidos. Vamos a ser perseguidos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por causa de la justicia. Tengámoslo en cuenta. Ahorita quizás no. Algunos familiares ya empiezan a decirte, ay, ya sí está la iglesia cristiana, ¿no? Sí. ¿Y por qué el domingo no te queda? No. El domingo es para mi Dios. Ay, hay que empezar a hablar. Eso es precisamente. Te van a perseguir con la lengua. Y cuidado, porque muchas veces hay gente que presta el oído con tal de agradar a la gente, hacer lo que ellos quieran. Y no es así. Hacer lo que Dios quiere. Y bienaventurados sois, no, ahora sí que te vituperen y te persigan y digan a ti todo tipo de maldad, ¿sí? Por medio de mentiras. Gozaos, alegraos, el galardón nuestro está preparado. Pero si persistimos en el camino de Dios. ¿Ven? Cierra tus ojos y inclina tu rostro. Y terminamos haciendo esta oración. Padre, gracias te doy, Señor Padre, porque esta es la palabra que creo, Señor Padre, que tú has traído a mi vida, Señor, para que yo lo comparta con tus hijos, Señor. Yo te pido que tú los bendigas grandemente, Señor Padre, y que esta palabra haya llegado hasta lo más profundo de su corazón, Señor. Haz que, Señor, que esta palabra, Señor, se multiplique, Señor, que tenga fruto de justicia, Padre Santo. Y que esto, Señor, también, Señor bendito Dios, actúe en el carácter a partir de ahora como hijos tuyos, Señor. Para que de esta manera, Señor, hagan frutos, Señor Padre Celestial, bendito Dios, de arrepentimiento. Y que sus obras, Señor, a partir de ahora sean conforme a las que tú tienes preparadas para cada uno de nosotros, Señor. Yo los bendigo, Padre. Te pido, Señor, que en cada caminar, en cada paso que ellos den, tú estés con ellos, Padre Santo. Sabiendo, bendito Dios, que ellos, Padre amado, están contigo, Señor Padre bendito Dios, están contigo, Padre, como embajadores en este lugar, Padre Santo, sabiendo, bendito Dios, que ellos van a impartir, Señor, de tu palabra, Señor Padre. Yo los bendigo, Señor, grandemente, sabiendo, Padre, que tú, Señor, vas a abrir todo el entendimiento para los siguientes temas que vamos a ver, Padre, para que ellos comprendan y entiendan, Señor, cuál es tu buena voluntad, que es agradable y perfecta, Padre. Yo los bendigo grandemente, Señorito, hoy la honra, la gloria, sabiendo, Padre, que tú, Señor, te vas con ellos, Señor Padre Santo, bendito Dios, que tu Espíritu Santo está con ellos y va con ellos a donde quiera que ellos vayan, Padre. Cúbrelos de cualquier, Señor Padre Celestial, bendito Dios, cualquier cosa que quiera acontecer contra ellos, Padre Santo. Yo te bendigo, te glorifico, Padre, que toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza sea para ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén
y amén. Y dele palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que la gloria y la honra sea para Él por los siglos de los siglos. Y nos vemos el próximo domingo. Acuérdense que seguimos con, ¿sí?, la parte 3 de el Sermón del Monte. Amén. Dios me lo bendiga a todos. Bendiciones. Siento que viene y trae libertad. Todo lo que me ató lo desata tu amor. Siento que viene y trae libertad.